Buenos días, Humash para el día martes, Parashat Vayeshev. Estamos en el capítulo 37, versículo 23, en plena historia, la venta de Yosef. Vayihi kasher ba Yosef el achav, vayafshito et Yosef et kutanto et ketonet apasim asher alav. Y sucedió que cuando Yosef llegó hasta sus hermanos, ellos desvistieron a Yosef de su blusón y de la túnica de lana fina que tenía sobre él. Esa túnica era tema de mucha controversia. Jacob le habían dado solamente a Yosef esa túnica especial. Y ahora en la historia estamos viendo que la Torah menciona cómo se lo quitaron. Vayikajuhu vayeshlichu oto habora vabor reik ein bo mayim. Lo agarraron y arrojaron al foso y el foso estaba vacío, no había agua en él. El famoso Rashi dice ¿por qué dices que no había agua? Si ya dijo que estaba vacío, entonces vacío significa vacío. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase que no había agua, pero sí tenía serpientes y escorpiones. La Torah no lo dice explícitamente para no decir que los hermanos le lanzaron a un sitio peligroso porque querían matarlo y Rubén los convenció que no lo mataran, que lo lanzan a este pozo. Pero si el pozo tiene escorpiones y serpientes, es casi como matarlo, ¿no? Pero obviamente, como dijimos ayer, Hashem tiene sus planes. Uno puede tener sus propias ideas de lo que va a pasar, pero siempre lo que Hashem quiere, eso es lo que va a suceder. Hay una explicación interesante aplicando esta idea a nuestra mente. La mente que es vacía, o sea, no tiene contenido positivo, no es vacío, sino está lleno de serpientes y escorpiones. Si no lo llenas con algo de contenido, no vayas a creer que va a quedar así vacío. Siempre requiere uno estudiar y llenar la mente con contenido positivo, porque apenas tienes una mente que es vacío, lo que tienes es escorpiones y alacranes. Vayeshu lechol lechem, vayisu eineim, vayiru vehine orchat Ishmaelim ba megilad, ugmalehem nos'im nechot, utzri valot holchim lohorid mitzrayma. Luego se sentaron a comer pan y alzaron sus ojos y vieron que, y he aquí, que una caravana de Ishmaelim venía de Gilad, sus camellos cargaban especias, bálsamo, aristoloquia, viajando para descender a Mitzrayim. Y Rashi nos dice que esto es un milagro, primeramente que aparecieron justamente en ese momento, pero aparte de esto, normalmente estas personas no son personas que típicamente transportan estas cosas que son especias y cosas que huelen bien. Entonces Hashem ya estaba preparando que el transporte de Yosef hacia Mitzrayim sea de primera clase. Digamos, comparado a la situación en que estaba, estas personas que normalmente transportaban cosas de olor fuerte y desagradable, de repente esa caravana tenía estas especias. Vayomer Yehuda el Echav ma betza ki naharog et achinuk v'chisinu et damo. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué beneficio habrá si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Lechu v'nimkerenu liyishmaelim v'yadeinu al tehivo ki achinu b'sareinu hu v'yishmeu Echav. Vengan, vamos a venderlo a los Ishmaelim, pero que nuestro hermano no esté sobre él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos le escucharon. Vayavru anashim midyanim socharim vayimshechu vayalu et Yosef ben Abor vayimkeru et Yosef liishmaelim ve'esrim kasef vayaviu et Yosef mitzrayma. Entonces pasaron hombres midyanim, comerciantes, jalaron y subieron a Yosef del foso y vendieron a Yosef a los Ishmaelim
por 20 piezas de plata y ellos se llevaron a Yosef a Mitzrayim. Aquí tenemos 3 diferentes planes que hubieron. Primeramente era el plan original, que era matarlo directamente. Después había el plan de Reubén, que era de meterlo en el foso y Rubén quería sacarlo de ahí. Y finalmente el plan de Yehudá, que era de venderlo. Al final, quien salvó a Yosef fue Yehudá. Aunque Rubén tenía buenas intenciones, pero su plan no salvó a Yosef, sino, algo ayudó, porque alargó la posibilidad para que llegue a esa caravana. Pero al final, el que salvó a Yosef fue Yehudá. Vayashav Rubén el Habor, vihine en Yosef Babor, vayikrat begadav. O sea, Rubén regresó al foso y aquí que Yosef no estaba en el foso y desgarró sus vestidos, porque él no estuvo en el momento de la venta. Vayashav el Achav vayomar, hayeled eineno, va'ani ana aniba. Volvió a sus hermanos y dijo, el niño no está, y yo ¿a dónde iré? Porque Rubén es el primogénito. Él carga la responsabilidad más que los otros. Vayikhu et ketonet Yosef vayishchatu seir izim vayitbelu et hakutonet badam. Entonces tomaron a la túnica de Yosef, degollaron un chivo y mojaron la túnica en la sangre. Rashi dice que un chivo, la sangre es parecida en color y textura a la de un ser humano. Por eso usaron ese animal. Vayishalchu et ketonet apasim vayaviu el avihem vayomru zot matzanu haker na haketonet bincha hi imlo. Enviaron la túnica de lana fina y la trajeron a su padre y dijeron, esto hallamos, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Vayakira vayomer ketonet bni chaya ra'a achalatu tarof toraf Yosef. Él la reconoció y dijo, la túnica es de mi hijo, un animal feroz lo ha devorado, de seguro Yosef ha sido despedazado. Ra Yaakov simlotav vayasem sak bematna vayitabel al beno yamim rabim. Entonces Jacob desgarró sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos e hizo duelo por su hijo muchos días. Rashi dice, en total fueron 22 años desde que Yosef se separó de Jacob hasta que descendió a Mitzrayim. Y saca la cuenta de cómo es 22 años. Y esto corresponde a los 22 años que Jacob estuvo ausente de su padre, Yitzhak. Obviamente las circunstancias eran diferentes, pero el hecho es que durante 22 años Jacob no pudo hacer la mitzvah, por lo menos directamente, de Kibud Av Vaem, de honrar a los padres. Y ahora van a ser 22 años desde este evento hasta que Yosef y Jacob se vuelvan a encontrar. Hay una relación aquí. También vemos un concepto interesante que Rashi menciona, no sé si es aquí o más adelante, pero lo menciona, de que normalmente Hashem hizo de que cuando una persona muere, entonces hay un periodo de duelo. El duelo, la Torah estipula los tiempos de duelo. Primeramente hay Shiva, 7 días, después hay 30 días y después hay un año. Pero después de eso ya no hay duelo como tal. Sin embargo, vemos que Jacob estuvo de duelo por mucho tiempo, años. Y dice que ese decreto que Hashem hizo, que la persona se olvidara de su dolor, aplica solamente a una persona que está muerto. Si la persona murió, entonces esa función de que la persona poco a poco se va como recuperando, funciona. Pero si la persona no murió, si no está vivo todavía,
entonces la persona no se cura de la misma forma. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שעולה ויפק אותו אביו. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él se negó a consolarse y dijo, descenderé por mi hijo de luto a la tumba, y su padre lloró por él. Y aquí vemos algo que mencionamos antes, y es de que Yitzhak estaba vivo en este momento, aunque ya se mencionó acerca de la muerte de Yitzhak previamente. Y mencionamos ahí de que la Torah no va en un orden cronológico, porque ya murió en la Torah y aquí Yitzhak está. Y hay algo que es bien fuerte, pero así es. Los hermanos habían hecho como un pacto entre ellos que nadie iba a decir a su padre, porque tenían el miedo que cualquiera en cualquier momento, viendo el sufrimiento de su padre, le pudiese decir. Entonces hicieron un pacto entre ellos. ¿Cuántos hermanos estuvieron presentes en el momento para hacer ese pacto? 9. Porque son 12 en total. Yosef no cuenta, Benjamín no está y Rubén no estaba. Entonces eran 9. Faltaba uno para el minyan, para el 10º. ¿Quién era el 10º? Dios. Dios se juntó con ellos. Entonces Dios aceptó ese pacto de no decir. Ahora, Yitzhak sí sabía, porque Yitzhak, su Ruach HaKodesh, su inspiración divina, su profecía, funcionaba, mientras que a Jacob, que también era profeta, Hashem le quitó esta información. Entonces Yitzhak, que no estuvo presente, podía haber dicho a su hijo, mira, tranquilo, él está vivo. Pero él dijo, si Hashem se unió a ese pacto, ¿yo acaso puedo ahora entremeterme aquí y decirle? Por eso dice la Torah, Vayefjoto Aviv, que su padre le lloró también, aun que era un dolor adicional para él, porque él podía fácilmente apaciguar, digamos, el dolor de su hijo, pero no lo hizo. והמדנים מכרו אותו על מצרים לפוטיפר, סיריס, פרעה, שר הטבחים. Y los midianim vendieron a Yosef a Mitzrayim, a Potifar, cortesano del faraón, jefe de los materifes. Eso fue ahora su amo. Él ahora está en Mitzrayim, es un esclavo. Y a partir de ahora vamos a ver cómo Yosef se desenvuelve a pesar de todas las dificultades, y Hashem le manda una bendición y un éxito sobrenatural. Con esto terminamos el Chumash de hoy.